para que se vaya avanzando el trabajo, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito sobre hipótesis de investigación, luego vamos a hablar de un diseño específico, ¿no? Y finalmente vamos a hacer la parte estadística, ¿no? Básicamente el software, ¿no? Que habíamos comprometido. Esos tres componentes va a costar más o menos las clases, ¿no? Una parte que tiene que ver con el avance de la práctica, otra parte que tiene que ver con los diferentes tipos de diseño que existen en ciencias biomédicas, ¿no? Van a ver que hay bastantes, ¿no? Entonces vamos a tocar una semana cada uno de ellos, por lo menos les queda ya y les es útil, ¿no? Y tercero, vamos a tocar un nuevo programa, ¿no? Hoy día vamos a tocar un nuevo programa que es gratuito y ya lo vamos a ver a medida que avancemos, ¿no? Pero entonces revisemos rápidamente la hipótesis de investigación. Ya han revisado muchísimas veces la hipótesis de investigación durante los diferentes cursos, ¿no? El concepto es que es una conjetura conceptual que pretende resolver un problema científico planteado, ¿no? Es un problema de investigación, ¿no? Básicamente es una respuesta tentativa, una solución teórica o a priori, es decir, antes de que se haga el trabajo, y deriva del griego hipotétimi, ¿no? Que es lo que se pone en base a algo, ¿no? Las hipótesis indican lo que estamos buscando o tratando de probar, ¿no? Y es una respuesta tentativa, ¿no? ¿Qué generalidades, qué características tienen? La mayoría de tesis contienen hipótesis de investigación, hay algunas que no, cuando son netamente descriptivas, pero para el motivo de la tesis tiene que tener hipótesis, ¿no? Pueden ser verdaderas o no, no necesariamente son verdaderas, ustedes pueden suponer que va a tener esos resultados, sin embargo, a la hora que hacen el trabajo, no se encuentra tal resultado, ¿no? Son proposiciones, expresan en términos de variables, se cree o se estima que es probable y estas hipótesis tienen que ser contrastadas durante el estudio. También hay una hipótesis estadística que vamos a revisar más adelante, ¿no? ¿Qué importancia es? Porque definen con precisión los problemas y orientan hacia los datos. O sea, cada problema de investigación va a generar una hipótesis, ¿no? Por lo tanto, va a haber una hipótesis general y puede haber hipótesis específicas, ¿no? Constituye una exigencia metodológica, sirve en el puente en teoría y lo que observamos, ¿no? Por supuesto que deben plantearse con mucha claridad, ¿no? Fuente de origen de hipótesis viene de revisar la literatura, plantearlo, afinamos el planteamiento y ahí tenemos la hipótesis, ¿no? Básicamente tenemos que probarlo, ¿no? Tenemos que revisar la literatura para plantear una hipótesis. Es una relación funcional, miren, tenemos la variable dependiente, independiente, y vamos a añadir la hipótesis al problema, ¿no? Debemos enunciar esta hipótesis, ¿no? Van identificando el problema del investigador, ¿no? Y es una propuesta o conjetura, ¿no? Y también se puede derivar de las teorías, ¿no? De lo que se conoce hasta ese momento sobre determinada enfermedad que ustedes están revisando, de los cuales están haciendo su trabajo, ¿no? Y va a proporcionar predicciones, ¿no? En realidad también sirve como instrumentos de trabajo de la teoría, ¿no? ¿Qué funciones tiene la hipótesis? Guía la investigación, probar la teoría de base, ¿no? Sugerir nuevas teorías, ¿no? Sugerir nuevas teorías, ¿no? ¿Qué requisito debe satisfacer la hipótesis? Debe ser real y específica, debe ser comprensible, específica y contrastable, ¿no? La relación debe tener una relación clara y lógica. Tienen que ser observables y medibles, ojo, tienen que ser medibles y observables, es decir, sujeto de medición, y están relacionadas con técnicas disponibles para probarlo, ¿no? Mediante su trabajo van a probar la hipótesis que ustedes se planteen. ¿Qué componentes tiene una hipótesis? No, tienen unidad de análisis, tienen las variables y tienen conectores lógicos, ¿no? Estos tres componentes son bastante importantes, ¿no? Las unidades de análisis son personas objetos, las variables son los aspectos del problema y los conectores lógicos son las palabras que expresan la relación que puede haber entre ambas, ¿no? De influencia, de causa y efecto, ¿no? Va a depender del tipo de investigación que ustedes se encuentran realizando, ¿no? Los componentes referenciales, ¿no? Los componentes referenciales son aquellos que indican en espacio y tiempo la hipótesis,
por ejemplo, ustedes están haciendo investigación en el Hospital Almenara, ya tienen que ubicarse en Almenara, y en qué año, es este año, o es retrospectivo en años anteriores, a eso se refiere, los componentes referenciales. Este es un ejemplo. Miren, este acá es el desempeño docente, se relaciona con estudiantes de medicina en el año 2019, variables de desempeño docente, nivel académico, unidad de análisis de los docentes y alumnos, conectores se relaciona directamente, el espacio de la Facultad de Medicina y el tiempo es el 2019. Este es un ejemplo clásico, de una hipótesis, que tanto los componentes metodológicos como los componentes referenciales, ¿no? Esto deberían ustedes también utilizarlo adecuadamente para hacer su elaboración de hipótesis en la práctica con sus profesores, ¿no? ¿Cómo se formula la hipótesis? Se va a formar con claridad, con probabilidad, con simplicidad, y va a expresar relaciones entre las variables. Además, debe tener coherencia con lo que se conoce hasta ahora. ¿Qué requisitos? Deben formularse con una afirmación, es decir, las hipótesis son afirmativas, tienen que referirse a la realidad, hay que fundamentar la hipótesis teóricamente, deben ser precisos y comprensibles, susceptibles de verificación nuevamente, y ofrecer una respuesta probable al problema que ustedes han planteado, ¿no? ¿Cómo se clasifican la hipótesis? Tipo de hipótesis: una hipótesis teórica, la hipótesis de investigación y la hipótesis operativa, ¿no? Primero empiezan con una hipótesis teórica, ¿no? Luego siguen con una hipótesis de investigación y finalmente la hipótesis operativa, que van a probar en su trabajo de investigación. Primero revisan la literatura, luego la hipótesis de investigación y finalmente la hipótesis operativa, que es la que van a trabajar, ¿no? La estructura jerárquica, que finalmente acaba una hipótesis operacional, ¿no? Y después de esto viene la hipótesis estadística, ¿no? La hipótesis teórica, una supuesta relación funcional entre variables teóricas, ¿no? Hipótesis de investigación ya tienen que ser más específicos sobre una solución directa sobre su trabajo de investigación, ¿no? Por ejemplo, miren, la actitud de los docentes afecta el rendimiento académico, el estatus docente determina el éxito social, el incentivo, factor de productividad, los repasos ayudan a memorizar, la masificación de las aulas es causa de bajo rendimiento universitario, ¿no? La hipótesis operacional está definida operacionalmente, ¿no? Vas a ver deducciones reductivas, de manipulación o bien de medición. Cuando hablamos de manipulación quiere decir de experimentación, ¿no? O de medición, ¿no? Esta hipótesis ya es más operativa, más sentada sobre la base y ya tiene más utilidad, ¿no? Por ejemplo, miren, la definición operacional, por ejemplo, que han de manipular para medir en cuestión, ¿no? Por ejemplo, pueden citarse algunas definiciones operacionales: la especificación de la recompensa por la cantidad de alimento, ¿no? La inteligencia por las puntuaciones de un test de inteligencia, el neureticismo por puntuación en un cuestionario, ¿no? La ansiedad por la cantidad de amenaza, ¿no? Y es así como se hace una definición operacional. Ya defino las variables, ¿no? Esta es la hipótesis operacional, ¿no? Acá un ejemplo: medida de puntuación alimentaria y personal de Heinze, cantidad de faltas cometidas en un simulador de conducción durante media hora, ¿no? Entonces, ahí quiere decir que los intrometidos tienen un rendimiento más alto en las tareas que exigen estar atentos durante un largo periodo de tiempo. Esa es la hipótesis operacional, ¿no? Según contexto, va a ser hipótesis asociativas, hipótesis correlacional, hipótesis causales o de manipulación, ¿no? Hipótesis asociativa, que está asociada a una variable a otra; correlacional, que están relacionados, uno aumenta, la otra aumenta; causales, que uno es causa de la otra; y de manipulación tiene que ver con, ya las había mencionado, ¿no? Clase de hipótesis asociativa y causal, ¿no? Esta es hipótesis asociativa, ¿no? Uno está asociada con la otra; el consumo de heroína está en función a la clase social, ¿no? Es asociativa, ¿no? Hipótesis causal, una determina la producción de la otra, ¿no? Leer dos veces una lista de ítems favorece su recuerdo, ¿no? Uno causa la otra. Ejemplos: la frustración es causa de conductas agresivas, ¿no? Esta es una hipótesis causal, ¿no? Hipótesis según función que cumplen en la prueba, pero es una hipótesis de trabajo de investigación. La hipótesis nula, básicamente, que es un artificio para decir que
negativo, se afirma que la hipótesis de trabajo, y la hipótesis alternativa es una respuesta alternativa a la hipótesis nula, ¿no? Según el nivel de conocimiento, va a ser una hipótesis exploratoria, descriptiva, correlacional y explicativa. Según el estadístico, va a ser hipótesis descriptiva, hipótesis de diferencia de media y hipótesis correlacional. Según, ¿no? Por su función, nuevamente, diferencia de grupo, causal, va a ser hipótesis generales y hipótesis específicas. Hipótesis general tiene relación con el problema principal, hipótesis específica tiene relación con los problemas específicos, ¿no? Los objetivos experimentales pueden ser hipótesis de investigación exploratorias, confirmatorias y cruciales. En función de su grado de su generalidad, puede ser hipótesis de investigación universales y existenciales, ¿no? Todo este tipo de clasificación se tienen en los tipos de hipótesis, ¿no? Generalmente esta es la que se usa básicamente en los estudios de medicina, ¿no? Exploratorio, descriptivo, correlacional y descriptivo. Y por último, la hipótesis estadística, ¿no? Que es la que usamos nosotros, ¿no? Y aplicamos las pruebas estadísticas para corroborar la transformación de una hipótesis de investigación en términos estadísticos, ¿no? Las hipótesis pueden ser de estimación, de correlación, diferencia de medias y de causalidad, ¿no? De estimación es aquella que tiene un valor, determinado valor, la hemoglobina tiene determinado valor. De correlación es que el incremento de una causa el incremento de la otra, o viceversa, ¿no? La diferencia de medias, en que se compara que el promedio porcentaje de desviación estándar entre dos o más grupos. Y de causalidad son aquellas que afirman la relación entre los variables, sino que también da un sentido de comprensión. Una es la causa y otra es el efecto, ¿no? Acá hay algunos ejemplos, ¿no? Miren, la hipótesis mayor de 20, la hipótesis nula, que es igual a 20, y la hipótesis alterna, que es menor de 20, ¿no? Esta es la hipótesis de investigación, la hipótesis alterna igual a 20, y la hipótesis alterna mayor de 20. Es así como se escriben estas hipótesis de investigación, ¿no? Por ejemplo, la hipótesis de investigación: a mayor cohesión en un grupo, mayor eficacia en el logro de sus metas, y se expresa mediante esta simbología. ¿Hay correlación? No hay correlación, ¿no? Existe diferencia en el promedio de literales mensuales, y acá desigual y es igual, ¿no? Es diferencia de media, ¿no? Ya tenemos un ejemplo de hipótesis correlacional: mayor autoestima, menor temor al éxito, ¿no? Temor y autoestima, miren cómo va en relación inversa, ¿no? Hipótesis de diferencia de grupo, adolescentes y colores, efecto blanco y negro, ¿no? Los colores blanco y negro para comparar respecto a una variable entre diferencia de grupo, ¿no? En los televisores blanco y negro, ¿no? Un comercial televisivo de ese tipo, ¿no? Hipótesis que establecen relaciones de causalidad. La hipótesis de investigación en la accidentación del humano provoca una baja autoestima en los hijos y hijas, ¿no? La hipótesis de investigación, la preparación de sectores contables genera una menor cultura fiscal, ¿no? Y ahí dice que una variable influye en la causa de la otra, ¿no? Desintegración y autoestima es la otra variable. Acá tenemos las dos variables, ¿no? Y acá otros ejemplos de hipótesis de investigación: hipótesis nula, hipótesis alterna, ¿no? Que es como se trabaja en estadística, ¿no? Igual, ¿no? Hipótesis de ese tipo que van a ir trabajando ustedes con sus docentes, ¿no? Este es lo que se connota, esta hipótesis estadística, es promedio 1 de una población 1 igual al promedio 2, esta es hipótesis nula. La diferencia también, esto es lo mismo, se expresa que la diferencia es igual a 0, y eso quiere decir que es igualdad, ¿no? ¿No? Hipótesis nula, ¿no? Cuando se somete a la hipótesis nula, y luego nos va a dar una prueba de significación estadística para tomar decisiones estadísticas, que se va a aceptar o no se acepta la hipótesis nula. Se acepta o se rechaza la hipótesis nula. Eso vamos a ver más adelante, ¿no? Cuando hagamos algunas pruebas estadísticas, y este rechazo o aceptación de la hipótesis nula me va a provocar que cometa yo dos tipos de errores: el error tipo 1 y el error tipo 2. El error tipo 1 es el alfa
o valor de P, y el error tipo D es el error tipo beta o potencia de la prueba, que es el inverso, ¿no? Esto ocurre cuando la hipótesis es falsa, ¿no? Y yo he aceptado la hipótesis. Y rechazo la hipótesis siendo verdadera, es el error tipo 1, ¿no? No error en estos ambos casilleros. Y esto es lo que ocurre cuando se acepta, ¿no? Y ahí tenemos error tipo 1 y error tipo 2 que ya te habíamos descrito, ¿no? Hay una decisión estadística respecto al error. Acá está el alfa, ya habíamos mencionado, ¿no? De 0.05 para que vean de dónde proviene, ¿no? Y esta es parte con la estadística, solamente se estamos recordando, ¿no? Hay una probabilidad del azar, ¿no? Puede ser que ocurra, de ahí viene el alfa, ¿no? Generalmente el P debe ser menor de 0.05, ¿no? Y estos son los que tendría que mostrarles respecto a las hipótesis que deben ir avanzando, ¿no? Luego tenemos ya el diseño. Vamos a revisar rápidamente el diseño ecológico, ¿no? Como le habíamos prometido, vamos a revisar todos los diseños, y es interesante, todos los diseños, las clases se van a subir para que ustedes la puedan tener. Nos toca hoy día revisar los diseños ecológicos, ¿no? Acá la diferencia es que la unidad de estudio va a ser población, ya no van a ser los sujetos, ¿no? Ojo, acá los sujetos de estudio es la población, ¿no? ¿Qué definiciones clásicas? Rodman en el 86 y el 98, en las unidades de observación son grupos, dice, ¿no? Es una investigación empírica que tiene como un análisis al grupo, ¿no? Según Morgenstern. ¿Qué sinónimos tiene? Estudio ecológico, estudio de datos agregados, estudio de grupos, estudio de correlación, ecological study, correlation study, ¿no? Esto es lo que se hace estas características, mide características del grupo, las dinámicas de la población, ¿no? La relación entre factores de interés, generan hipótesis, inician la evidencia de una asociación, ¿no? Utilizan datos, incidencia, prevalencia y mortalidad que ya existen, ¿no? Generalmente va a corresponder a grupos, ¿no? A poblaciones, comunidades geográficamente bien delimitados, y vamos a analizar la frecuencia de una patología o una enfermedad que puedan tener, ¿no? Pero también tiene un componente en el... Características son de bajo costo, se entrega la información rápida, se hace observacional, son descriptivos, pueden generar hipótesis de trabajo y pueden contener un componente analítico, ¿no? Ojo, ya que la correlación se puede medir, ¿no? Acá está la correlación, ¿no? Puede hacerse gráficos, correlación, y podemos estimar el efecto inclusive, ¿no? Por ejemplo, la mortalidad en Lima, miren, en mortalidad infantil del 54 al 84, y vemos estas dos cifras, mortalidad infantil de menor, cómo ha ido esta mortalidad a través del tiempo, y están de manera... La mortalidad infantil y la cobertura de agua potable, ¿no? Miren, acá tenemos la mortalidad menor de 5 meses, y se va incrementando la cobertura de agua potable, y esta mortalidad infantil decae, ¿no? Entonces parece que hubiera una relación, ¿no? Una relación. De eso se trata de probar, ¿no? Que hay una correlación, pero estudiamos los grupos poblacionales y estadísticas que ya están, ¿no? En este caso de hipertensión y consumo de sal, nos vemos que no hay correlación. Pero en otro estudio hacemos el consumo de sal y la hipertensión arterial y vemos que hay una correlación, ¿no? Ojo, mayor hipertensión, mayor consumo de sal. De ahí salió, de este tipo de estudios salió que no se debe consumir demasiada sal en los pacientes hipertensos, ¿no? Fue un estudio ecológico el que nos dio la alerta, ¿no? Y mortalidad por cirrosis hepática y disfunción en Canadá, ¿no? Miren, acá también, cirrosis y el precio de las bebidas alcohólicas, ¿no? Hay una fuerte correlación positiva, ¿no? Y tenemos los series de tiempo como una variable respecto al tiempo, ¿no? Venta en McDonald's y la obesidad escolar, ¿no? Acá tenemos que las ventas siguen aumentando y hay mayor ventas y hay mayor obesidad escolar, ¿no? Obesidad. Entonces hay cierta relación de la comida chatarra, ¿no? Miren, acá miren que está fuertemente relacionado la comida chatarra con la obesidad infantil, al parecer, ¿no? Pero esto no prueba, sino sugiere, ¿no? Como habíamos mencionado, son estudios que sugieren, ¿no?
¿Qué variables ecológicas se pueden medir? Las medidas agregadas, las medidas globales y las medidas ambientales. ¿Qué significa esto? Que las medidas agregadas son aquellas, por ejemplo, personas con salud regular o mal en un país, media de intervalo de inteligencia, tasa de mortalidad de cáncer según provincias, ¿no? Tenemos medidas globales, ¿no? Por ejemplo, que tienen que ver con densidad de producción, y las variables ambientales, ¿no? Que son características físicas en el nivel del grupo, ¿no? Concentración de nicotina en una habitación, latitud en la ciudad, número de días por debajo de 0 grados, ¿no? Que tiene que ver con, primero tenemos las medidas agregadas, las medidas globales y las medidas ambientales. Pero no son las únicas medidas, ¿no? Miren, hay más variables, ¿no? Hemos escrito solamente 3, variables agregadas, contextual, analítica, de contagio, ambiental, estructural y global, ¿no? Y acá los ejemplos de cuáles pueden ser estas variables, ¿no? Ya eso queda para que ustedes lo revisen, son el tipo de estudio que vayan a querer hacer. Niveles de análisis de estudio ecológico. Un análisis completamente ecológico, un análisis parcialmente ecológico y análisis por nivel. Vamos a ver un análisis completamente ecológico, todas las variables son ecológicas, ¿no? Y acá no hay problema. Y vamos a hacer una tabla tetracórica y tenemos este tipo de análisis, ¿no? Por ejemplo, número anual de cigarrillos consumidos per cápita al año y tasa de mortalidad por cardiopatía isquémica en 15 países, ¿no? La mortalidad por cardiopatía y el consumo de, ¿no? de cigarros anuales. Al parecer hay una cierta relación, ¿no? En realidad no sabemos cuántos fumadores, no sabemos cuántos fumaban, pero hay una cierta relación en la cardiopatía isquémica y el hábito de fumar con estas cifras totales, ¿no? Análisis parcialmente ecológico, ¿no? El ejemplo anterior, que sucede por sexos, conocemos la tasa de los hombres y mujeres, pero no conocemos el consumo de cigarrillo por sexo, ¿no? Y análisis multinivel o análisis de nivel, combina los análisis, el análisis individual y el análisis ecológico, ¿no? Disponemos de información de infarto miocardio en 10 países, con datos individuales de consumo, cigarrillo y sexo, y tenemos en cuenta el nivel contextual, la prevalencia de tabaquismo y sexo por cada país, ¿no? Ya este es un análisis de multinivel, ¿no? Pero acá vamos a ver que hay estudios mixtos, estos son diseños y técnicas de investigación. En los estudios ecológicos no vamos a meternos a esto, ya eso ustedes lo leen, estamos dando la pauta. ¿Qué motivo de estudio, qué nos motiva a hacer un estudio ecológico? 1, para investigar diferencias entre grupos. 2, para investigar los efectos del grupo y por qué es más conveniente este diseño, ¿no? Para investigar diferencias de grupo, ¿por qué la prevalencia es particularmente alta en algunas regiones del país? ¿No? Porque este grupo tiene más alto que el otro, ¿no? Y vamos a buscar los factores responsables. Cuando hacemos este estudio se encontró que tiene relación con la base ingesta de yodo. Bueno, este es un estudio ya pasado, ya conocido, y se ha ayudado la sal para evitar este problema. Para investigar efectos de grupo, algunas deposiciones no actúan a nivel individual, y que son compartidas por todos los miembros de un grupo, por lo tanto se pueden evaluar los efectos de propiedades a nivel grupal, ¿no? Por ejemplo, los cinturones tienen menores tasas de mortalidad por accidentes automovilísticos, ¿no? También debe evaluarse no solo esto, sino que se está cumpliendo la ley, ¿no? Es más conveniente el diseño, algunas deposiciones pueden ser difíciles de medir a nivel individual, ¿no? Por ejemplo, la venta de bebidas alcohólicas, para ser más exactos que los datos individuales del consumo de alcohol, ¿no? Porque es difícil cuando preguntar a una persona cuánto consume, ¿no? Pero sí podemos averiguar la venta de bebidas alcohólicas en un determinado grupo poblacional, ¿no? Por eso es que es más conveniente su diseño. ¿Qué tipo de estudios ecológicos? Básicamente existen 4 tipos, ¿no? Estos 4 tipos son los exploratorios, los grupos múltiples, la serie de tiempo y los mixtos, ¿no? Acá tenemos una explicación de cada uno de ellos. Compara tasas de enfermedad en diferentes grupos de personas. Estudio de grupo múltiple. Se evalúa la asociación entre niveles de exposición promedio y frecuencia de enfermedad, pero en varios grupos, ¿no? En serie de tiempo va a ser cuando compara este mismo, pero a través del tiempo, ¿no? Y estudio mixto es la mezcla de los anteriores, ¿no? Veamos cada uno de ellos.
Estudios exploratorios y asociaciones entre variables sostenidas a priori por un fundamento teórico. Ejemplo, la prevalencia del asma y enfermedades atópicas con el consumo medio de paracetamol, podría ser, ¿no? Cuánto consume esa población y de repente tiene relación con si consume paracetamol y estas enfermedades atópicas, ¿no? Comparan la tasa de enfermedad de muchas regiones en un mismo periodo de tiempo, ¿no? Busca patrones especiales que podrían sugerir la hipótesis sobre la causa, ¿no? Y otro ejemplo es un estudio ecológico exploratorio que estudiaron las tasas de melanoma maligno de piel, ¿no? En población y algunas poblaciones de Estados Unidos, América, y trataron de encontrar, exploraba qué pasaba con esto, ¿no? Porque era diferente en otro grupo, ¿no? Estudiaron la prevalencia del leporino, de acuerdo a la raza del padre, de acuerdo al lugar de nacimiento. Es exploratorio para ver qué pasaba si era más frecuente en algunas zonas, ¿no? Por grupos múltiples, segundo, por grupo, evaluar relación en diferentes niveles y grupos de personas, requieren más desagregación, ya que vamos a analizar varias personas, ¿no? Es un estudio analítico, ¿no? Va a ver los niveles de exposición promedio y frecuencia de la enfermedad. Vamos a ver, miren, por ejemplo, este es de Hatch y Sasser comparó la tasa de cáncer en relación con la exposición a la radiación gamma en 69 áreas geográficas cercanas a una planta nuclear, ¿no? No se contó con información individual de exposición, solo se obtuvo información sobre las características sociodemográficas de las áreas de estudio, ¿no? Y esto fue publicado en Journal Epidemiology, de grupos múltiples, ¿no? Miren cómo han zonificado, y acá han incluido grupos múltiples. No midieron la radiación, sino midieron diferentes grupos, ¿no? Y su relación con la aparición del cáncer y la cercanía, ¿no? Y tenemos las series temporales, ¿no? Casos de serie de población, que vamos a revisar en la próxima clase, ¿no? Acá uno de los primeros que llamaron la atención de estos posibles efectos se produjo en Londres en 52, ¿no? Que provocaron inversión térmica y comisión de contaminantes particulados. Se asoció un rápido incremento de muertes en la ciudad, ¿no? Asociación entre aumento de contaminación e incremento de muertes, ¿no? Este fue un estudio a través del tiempo. En esta época se incrementaron esta contaminación y también se incrementó. Y cuando bajó esta contaminación, también bajó el número de muertos, ¿no? Ahí compara, parece que ahí habría algo de causalidad, ¿no? De eso se trata, ¿no? Y los estudios mixtos, bueno, que es ya prácticamente mezcla todo, ¿no? En este caso van a comparar la tendencia de mortalidad infantil en 2 áreas de Chile, ¿no? Con la historia de contaminación natural por arsénico, según la fuente de abastecimiento de agua, y Valparaíso, una ciudad con menor exposición a baja, ¿no? La inferencia básicamente nos lleva estamos sujetos a la falacia ecológica. Tenemos 2 tipos de problemas con este tipo de estudios, ¿no? La primera es la falacia ecológica, el sesgo ecológico, ¿no? Ya que básicamente ocurre que la medida agrupada elegida no se mide adecuadamente el efecto biológico individual, ¿no? Siendo errónea esta inferencia a nivel individual, no debemos hacer una inferencia individual, y eso es lo que se denomina falacia ecológica, ¿no? Ya que el origen, hay una heterogeneidad de exposición en un determinado grupo, lo estamos haciendo a nivel individual. Y segundo, el sesgo de confusión, hay que variables no conocidas que están interviniendo y que muchas veces no la podemos identificar. Esto lo podemos mejorar con un análisis multivariado y hacer una regresión, ¿no? O también se podría hacer un análisis multinivel por ciertas características dentro de estos grupos poblacionales, ¿no? La falacia ecológica, no se sabe si estos individuos enfermos realmente estuvieron expuestos, no sabemos, ¿no? Exactamente, eso es lo que se denomina la falacia ecológica, ¿no? Por ejemplo, es capaz de responder a un mayor de contaminación ambiental, modifica el riesgo de muerte para enfermedad respiratoria aguda, ¿no? No sabemos, ¿no? Si no estamos, y la confusión, ¿no? Por falta de medición de algunas covariables que no son registradas y que podrían estar dando una falsa conclusión, ¿no? La mayoría son transversales, pero también hay longitudinales en la serie de tiempo. Las tasas de morbilidad y mortalidad son las más frecuentes que se analizan, ¿no? ¿Qué ventajas tienen? Son baratos, utilizan datos secundarios,
útil para nuevas hipótesis, útil para la efectividad de programas, ¿no? Útil para algunas intervenciones y políticas especiales, los efectos de individuos que no se prueban, a veces sirve para identificar ciertos efectos que no se detectan en el individuo. Utilidad, son grandes utilidad para evaluar la población, estrategias, intervenciones y vigilancia epidemiológica. ¿Qué inconvenientes presentan? ¿No? Tienen capacidad limitada para hacer una inferencia causal, no hay control, ¿recuerdan? No sabemos si la exposición procedió a la enfermedad, ¿no? Pero de repente primero se presentó la enfermedad y después se presentó la exposición. Esto es lo que se denomina la ambigüedad temporal, ¿no? Y acá una comparación, un estudio ecológico e individual, ¿no? Un estudio ecológico y estudios individuales, ojo, acá este estudio ecológico agrupal y estudio individual son el resto de estudios, ¿no? Los sesgos, ¿no?, que pueden haber, miren la cantidad de sesgo ecológico, colonial, ambigüedad temporal, ¿no? Y es difícil, ¿no? Y no tiene mucha validez, ¿no?, en grado de comprobación, ¿no? Luego vamos a revisar el otro elemento que es, vamos a revisar, como les había dicho, para ir avanzando y no perder la costumbre. En este caso tenemos el programa de EPIDAT, ¿no?, que es un programa gratuito que ustedes lo pueden bajar y utilizar, ¿no? Ya lo pueden utilizar. Este es EPIDAT, miren, ya estoy abriendo la pantalla. Esto es bien útil. Vamos a revisar algunos módulos, ¿no? Algunos módulos y herramientas, ¿no? Acá tenemos análisis descriptivo, tabla de frecuencia, tabla de contingencia. Contingencia quiere decir para análisis, ¿no? Es decir, tabla de tetracórica, ¿no? Estadísticos descriptivos, ¿no? Estadístico de correlación y algunos gráficos, ¿no? Eso es lo que tiene en la parte del estadístico descriptivo. Veamos qué gráficos, barras, sectores, dispersión, histograma, diagrama de CAFA, intervalos de confianza. También es útil para la parte de muestreo, que yo lo utilizo bastante, ¿no? El cálculo de tamaño se muestra, miren, por intervalo de confianza, por contraste de hipótesis, ¿no? Esto tiene que ver con, ¿no?, con este tipo, ¿no? La media, la proporción, el odds ratio. Acá tenemos casos y controles, ¿no? Odds ratio, intervalo de confianza o contraste de hipótesis también. Básicamente tenemos para pruebas diagnósticas, supervivencia, correlación y estudio de casos y controles. Para grupos independientes y grupos dependientes, ¿no? Entonces, acá tenemos grupos independientes y grupos apareados, ¿no? La mayoría hace por grupos independientes porque no aparea, ¿no? Entonces, veamos acá qué datos nos vamos a necesitar, proporción de expuestos y el odds ratio que ustedes plantean detectar y le van a calcular, ¿no? Vamos a hacer otro día el ejemplo y le sale el tamaño de muestra con la corrección de Yates, ¿no? Vamos a poner cualquier número, ¿no? Vamos a poner cualquier número, de repente 5%. Este es el número de controles por caso, ¿no? Vamos a ponerle 5, quiere un riesgo de 5 y luego vamos a calcular. Miren, acá vamos a ver, ¿no? Le sale el número de controles por caso 1, ¿no? Pero pueden darle más controles. En este caso le salieron 293 casos y 293 controles. Por supuesto que hemos dado datos muy jalados, de tirar de los cabellos, por eso que nos da esos valores, ¿no? La mayoría son menos de 100, ¿no? Entonces, es así como se calcula el tamaño de muestra, ¿no? Es así como... Y básicamente tiene otras cosas, inferencia en parámetros, análisis de concordancia y consistencia, ajuste de tasas, tiene la parte demográfica, miren, regresión logística, ojo, útil para casos y controles como método multivariado, tiene distribuciones de la probabilidad, ¿no? Cálculo de probabilidad, generación de distribuciones, ahí tenemos la distribución, la campana de Gauss, la distribución bayesiana, ¿no? Y así tenemos otros análisis que ya son propios de los que conocen un poco de la estadística y epidemiología, ¿no? Pero, pues, como les digo, les va a ser útil para el cálculo del tamaño de muestra de casos y controles que la mayoría hace, ¿no?
O también pueden utilizar también un estudio de cohortes, ¿no? Eso es lo que es útil y es gratuito, ustedes lo bajan. Esta es la versión 4.2, es la última versión, está dada por la Junta de Galicia, ¿no? Y es de gratuito, ¿no? Más adelante vamos a hacer algunos ejercicios, cómo se calcula y algunos resultados, ¿no? De los estudios analíticos, básicamente, ¿no? Entonces, ¿no?